y el señor de Charlus tenía tanto empeño en que ese sueño le diera la ilusión de la realidad que Dupin hubo de vender la cama de madera que estaba en la habitación 43 y sustituirla por una cama de hierro que iba mejor con las cadenas. Por fin sonó el cese de la alarma cuando yo llegaba a casa. El ruido que hacían los bomberos era comentado por un chiquillo. Encontré a François subiendo de la bodega con el mayordomo. Me creía muerto. Me dijo que Saint-Loup había pasado, disculpándose, para ver si, en la visita que me había hecho por la mañana, no se le había caído su cruz de guerra, porque acababa de darse cuenta que la había perdido y, como a la mañana siguiente debía reincorporarse a su regimiento, había querido ver si acaso, si no estaba en mi casa. Había buscado por todas partes con François y no había encontrado nada. François creía que había debido de perderla antes de venir a verme, porque, según ella, le había parecido y habría podido jurarlo que no la tenía cuando ella lo había visto, en lo cual se equivocaba. Ese es el valor de los testimonios y los recuerdos. De todos modos, aquello no tenía demasiada importancia. Saint-Loup era tan apreciado por sus oficiales como amado por sus hombres, y la cosa se arreglaría fácilmente. Por otro lado, enseguida me di cuenta, por el poco entusiasmo con que hablaron de él, de que Saint-Loup no había producido una gran impresión en François ni en el mayordomo. Cierto, todos los esfuerzos que el hijo del mayordomo y el sobrino de François habían hecho para emboscarse los había hecho Saint-Loup en sentido inverso y con éxito para estar en medio del peligro. Por esto, juzgando por ellos mismos, no podían creerlo François ni el mayordomo. Estaban convencidos de que a los ricos siempre los ponen a cubierto. Por otro lado, aunque hubieran sabido la verdad sobre el valor heroico de Robert, no les habría impresionado. No decía boches, les había elogiado la bravura de los alemanes. No atribuía a la traición el hecho de que no hubiéramos sido vencedores desde el primer día. Y esto era lo que hubieran querido oír, lo que les habría parecido la prueba del valor. Por eso, aunque siguiesen buscando la cruz de guerra, los encontré fríos respecto a Robert. Yo, que suponía dónde había sido olvidada aquella cruz, sin embargo, si Saint-Loup había buscado esa clase de distracción esa noche, solo había sido en espera de otra, porque, dominado por el deseo de ver a Morel, había recurrido a todas sus relaciones militares para saber en qué regimiento se encontraba Morel, con el propósito de ir a verle, y hasta ese momento no había recibido más que cientos de respuestas contradictorias. Aconsejé a François y al mayordomo que se fueran a dormir, mas éste nunca tenía prisa por dejar a François desde que, gracias a la guerra, había encontrado un medio más eficaz todavía que la expulsión de las hermanas y el caso Dreyfus para torturarla. Esa noche, y cada vez que me encontré a su lado durante los pocos días que aún pasé en París antes de irme a otra casa de salud, oí al mayordomo decir a François aterrorizada: «No tienen prisa, por supuesto, esperan a que la pera esté madura, pero ese día tomarán París, y ese día no habrá piedad». «Señor, Virgen María», exclamaba François, «no les basta con haber conquistado a la pobre Bélgica. Bastante ha sufrido esta en el momento de su invasión». «¿Bélgica, François? Pues lo que han hecho en Bélgica no será nada en comparación». Y como la guerra había lanzado al mercado de la conversación de las gentes del pueblo una cantidad de términos que sólo habían conocido por los ojos, por la lectura de los periódicos, y cuya pronunciación en consecuencia ignoraban, el mayordomo añadía: «No puedo comprender cómo está tan loca la gente, ya lo verá, François, preparan un ataque de mayor envergadura que todos los otros». Tras revelarme, si no en nombre de la piedad por François y del buen sentido estratégico, al menos de la gramática, declaré que había de pronunciar envergadura, pero no conseguí otra cosa que hacer repetir a François la terrible frase cada vez que yo entraba en la cocina, porque el mayordomo, casi tanto como en asustar a su compañera, se complacía en mostrar a su amo que, aunque antiguo jardinero de Combray y simple mayordomo, en calidad de buen francés, según la norma de San Andrés de Champs, tenía derecho de todos modos, según la Declaración de los Derechos del Hombre, a pronunciar vergadura con plena independencia y de no dejarse mandar en un punto que no formaba parte de su servicio y en el que, por lo tanto,
Desde la Revolución nadie tenía nada que decirle, puesto que era mi igual. Tuve por lo tanto el disgusto de oírle hablar a François de una operación de gran envergadura, con una insistencia destinada a demostrarme que esa pronunciación era efecto no de la ignorancia, sino de una voluntad perfectamente medida. Confundía el gobierno y los periódicos en un único sé, lleno de desconfianza, diciendo: se nos habla de las pérdidas de los boches, no se nos habla de las nuestras, que son 10 veces mayores. Se nos dice que están en las últimas, que ya no tienen nada que comer, pero yo creo que de comer tienen 100 veces más que nosotros. Que no nos vengan con mosergas. Si no tuvieran nada que comer, no se batirían como el otro día, cuando nos mataron a 100.000 jóvenes de menos de 20 años. Exageraba así en todo momento los triunfos de los alemanes, como en el pasado había hecho con los de los radicales. Al mismo tiempo narraba sus atrocidades, a fin de que esos triunfos resultaran más penosos todavía. François, que ya no cesaba de decir: ¡ay, Santa Madre de los Ángeles! ¡ay, María, Madre de Dios! Y a veces, para resultarle desagradable de otra forma, decía: de todas maneras, no somos mejores que ellos. Lo que nosotros hacemos en Grecia no es más bonito de lo que ellos han hecho en Bélgica. Ya verá cómo terminamos poniendo a todo el mundo en contra nuestra y estaremos obligados a batirnos con todas las naciones, cuando era exactamente lo contrario. Los días en que las noticias eran buenas, se tomaba su revancha asegurando a François que la guerra duraría 35 años, y en previsión de una posible paz aseguraba que ésta solo duraría unos meses y sería seguida de batallas que, comparadas con las de ahora, no serían más que un juego de niños, y tras ellas no quedaría nada de Francia. La victoria de los aliados parecía, si no próxima, al menos casi segura, y por desgracia hay que confesar que el mayordomo estaba afligido por ello. De hecho, al haber reducido la guerra mundial, como todo lo demás, a la que sostenía sordamente contra François, a la que por lo demás y pese a todo quería, como puede quererse a la persona a quien nos complacemos en hacer rabiar todos los días ganándola al dominó, la victoria se materializaba a sus ojos bajo las especies de la primera conversación en que experimentaría el sufrimiento de oír a François decirle: por fin se acabó, y tendrán que darnos más de lo que nosotros le dimos en el 70. Por otra parte, estaba totalmente convencido de que ese plazo fatal llegaría, porque un patriotismo inconsciente le hacía creer, como a todos los franceses víctimas del mismo espejismo, que yo desde que estaba enfermo, que la victoria, como mi curación, era para el día siguiente. Se adelantaba anunciando a François que quizá llegase esa victoria, pero que su corazón sangraba con ello, porque acto seguido vendría la revolución y luego la invasión. Esa condenada guerra. Los boches serán los únicos que recuperarse pronto, François. Ya han ganado cientos de miles de millones. Pero que no se aflojen un céntimo a nosotros ni pensarlo. Tal vez lo pongan los periódicos. Añadía con prudencia y por lo que pudiera ocurrir, para calmar al pueblo, lo mismo que desde hace 3 años se dice que la guerra acabará mañana. A François la alteraban más estas palabras porque, en efecto, después de haber creído a los optimistas más que al mayordomo, veía que la guerra, que debía terminar según habían creído en 15 días, a pesar de la invasión de la pobre Bélgica, continuaba, que no se avanzaba, fenómeno de fijación de frentes cuyo sentido comprendía mal, y porque, en fin, uno de los innumerables ahijados a los que daba todo lo que ganaba en nuestra casa le contaba que se había ocultado esto o lo otro. Todo recaerá sobre el obrero, concluía el mayordomo. A usted le quitarán su trocito de tierra, François. ¡Ay, Dios mío! Pero a estas desgracias remotas el mayordomo prefería otras más cercanas y devoraba los periódicos con la esperanza de anunciar una derrota a François. Aguardaba las malas noticias como huevos de Pascua, esperando que las cosas irían lo bastante mal para asustar a François, no lo bastante como para hacerle sufrir a él materialmente. Por ejemplo, le hubiera encantado una incursión de cepelines para ver a François esconderse en los sótanos,
y porque estaba convencido de que en una ciudad tan grande como París las bombas no irían a caer precisamente sobre nuestra casa. Además, François empezaba a verse dominada por momentos por su pacifismo de Cambrai. Casi llegaba a tener dudas sobre las atrocidades alemanas. Al principio de la guerra nos decían que esos alemanes eran unos asesinos, unos bandoleros, verdaderos bandidos, unos boches. Si ponía varias veces a los boches era porque la acusación de que los alemanes fueran unos asesinos les parecía después de todo plausible, pero la de que fuesen unos boches casi inverosímil debido a su enormidad. Solo que era bastante difícil comprender qué sentido misteriosamente espantoso daba François a la palabra boche, pues se trataba del principio de la guerra y también porque el aire de duda con que se pronunciaba esa palabra, porque la duda de que los alemanes fuesen criminales podía ser infundada de hecho, pero en sí misma no encerraba desde el punto de vista de la lógica contradicción alguna. Mas, ¿cómo dudar de que fuesen boches si esa palabra quiere decir precisamente en la lengua popular alemán? Quizá no hacía más que repetir en estilo indirecto las violentas palabras que había oído entonces y en las que una energía especial acentuaba la palabra boche. He creído todo eso, decía, pero ahora empiezo a preguntarme si no somos nosotros tan canallas como ellos. Este pensamiento blasfemo había sido solapadamente preparado en François por el mayordomo, quien, viendo que su compañera tenía una cierta inclinación por el rey Constantino de Grecia, no había cesado de hacerle creer que lo privábamos de sustento hasta el día en que cediese. Por eso, la abdicación del soberano había conmovido mucho a François hasta el punto de llevarla a declarar: nosotros no somos mejores que ellos. Si estuviéramos en Alemania, haríamos lo mismo. Por lo demás, la vi poco durante esos días porque iba mucho a casa de aquellos primos de los que mamá me había dicho un día: ya sabes que son más ricos que tú. Y entonces había visto esa cosa tan bella que tan frecuente fue en esa época en todo el país y que atestiguaría, si hubiera un historiador para perpetuar su recuerdo, la grandeza de Francia, su demostración, su grandeza de alma, su grandeza según San Andrés de Champs, y que no demostraron menos tantos civiles supervivientes en la retaguardia como los soldados caídos en el mar. En Berry-au-Bac había resultado muerto un sobrino de François, que también era sobrino de aquellos primos millonarios, antiguos cafeteros importantes retirados hacía mucho tiempo, una vez hecho fortuna. Había resultado muerto el modestísimo cafetero sin fortuna que, movilizado con 25 años, había dejado sola a su joven esposa para llevar el pequeño bar al que pensaba volver unos meses más tarde. Lo habían matado. Y entonces se vio esto. Los primos millonarios de François, y que no eran nada de la joven, viuda de su sobrino, habían dejado el campo donde llevaban 10 años retirados y habían vuelto a convertirse en cafeteros, sin querer cobrar un céntimo, todas las mañanas a las 6. La mujer millonaria, una verdadera dama, estaba ya vestida lo mismo que su señorita, dispuestas a ayudar a su sobrina y prima política. Y desde hacía cerca de 3 años enjuagaban así vasos y servían consumiciones desde por la mañana hasta las 9:30 de la noche, sin un día de descanso. En este libro, donde no hay un solo hecho que no sea ficticio, donde no hay un solo personaje en clave, donde todo ha sido inventado por mí según las necesidades de mi demostración, debo decir en alabanza de mi país que solo los parientes millonarios de François, que abandonaron su retiro para ayudar a su sobrina desamparada, que solo ellos son personas reales, personas que existen, y en la convicción de que su modestia no se ofenderá por la sencilla razón de que nunca leerán este libro, ya que no puedo citar los nombres de tantos otros que debieron de obrar del mismo modo y gracias a los cuales ha sobrevivido Francia, es con infantil placer y profunda emoción como transcribo aquí su nombre verdadero. Se llama, con un apellido por otra parte tan francés, Larivière. Si ha habido algunos miserables emboscados como el imperioso joven de smoking que yo había visto en casa de Dupin y cuya única preocupación era saber si podía tener a León a las 10:30 porque almorzaba fuera,
quedan redimidos por la multitud innumerable de todos los franceses de San Andrés de Champs, como todos los soldados sublimes con los que equiparo a los Lavilliers. El mayordomo, para atizar las inquietudes de François, les enseñaba viejas lectures pour tous que había encontrado y en cuya cubierta aquellos números databan de antes de la guerra, figuraba la familia imperial de Alemania. Aquí tiene a nuestro amo de mañana, le decía el mayordomo a François, mostrándole a Guillermo. Ella abría de par en par los ojos, luego pasaba al personaje femenino que estaba a su lado y decía, aquí está la Guillermota. En cuanto a François, su odio por los alemanes era extremo. Solo estaba templado por el que le inspiraban nuestros ministros, y no sé si deseaba con más ardor la muerte de Hindenburg o la de Clemenceau. Mi marcha de París se vio retrasada por una noticia que, por el dolor que me causó, me volvió incapaz por un tiempo de ponerme en camino. Me enteré, en efecto, de la muerte de Robert de Saint-Loup, que resultó muerto a los 2 días de su regreso al frente cuando protegía la retirada de sus hombres. Nunca hombre alguno había sentido menos odio que él por un pueblo, y en cuanto al emperador, por razones particulares y quizá falsas, pensaba que Guillermo II había tratado de impedir la guerra más que de desencadenarla. Ningún odio tampoco por el germanismo. Las últimas palabras que yo había oído salir de su boca hacía 6 días habían sido las que comienzan un Lied de Schumann, y que me canturreaba en alemán en mi cabeza, en mi escalera, hasta el punto de que, a causa de los vecinos, le hice callar. Habituado por una buena educación suprema a depurar su conducta de toda apología, de toda invectiva, de toda frase, había evitado frente al enemigo, como en el momento de la movilización, lo que habría podido asegurar su vida, con aquella anulación de sí mismo ante los demás que simbolizaban todas sus maneras, incluso su manera de cerrar la portezuela de mi coche de punto cuando me acompañaba a mi casa, sin sombrero en la cabeza, cada vez que yo salía de la suya. Durante varios días permanecí encerrado en mi cuarto, pensando en él, recordando su llegada, la primera vez, a Balbec, cuando, con un traje de lana casi blanco, con sus ojos verdosos y móviles como el mar, había cruzado el hall contiguo al gran comedor cuyos ventanales daban al mar. Recordaba al ser tan especial que me había parecido entonces, al ser que había provocado de mi parte un deseo enorme de ser amigo suyo. Este deseo se había realizado más allá de cuanto hubiera podido querer nunca, sin darme pese a ello casi ningún placer entonces, y luego me había dado cuenta de todos los grandes méritos y también de otra cosa que escondía aquella apariencia elegante. Todo esto, tanto lo bueno como lo malo, Robert lo había dado sin tasa, todos los días, y el último, cuando atacaba una trinchera por generosidad, por poner al servicio de los demás cuanto poseía, lo mismo que una noche había corrido por encima de los divanes del restaurante para no molestarme, y haberle visto en el fondo tampoco, en lugares tan variados, en circunstancias tan diversas y separadas por tantos intervalos, en aquel hall de Balbec, en el café de Rivebelle, en el cuartel de caballería y en las cenas militares de Doncières, en el teatro donde había bofeteado un periodista, en casa de la princesa de Guermantes, no hacía sino darme de su vida unos cuadros más impresionantes, más nítidos, de su muerte un dolor más lúcido de lo que suele sentirse por personas más queridas pero tratadas con tanta frecuencia que la imagen que de ellas conservamos no es sino una especie de vaga medida entre una infinidad de imágenes insensiblemente distintas, y también porque nuestro afecto asociado no tiene, como por aquellos a los que solo hemos visto durante momentos limitados, en el curso de encuentros inacabados, a pesar suyo y a pesar nuestro, la ilusión de la posibilidad de un afecto mayor que solo las circunstancias habrían frustrado. Pocos días después de aquel en que lo había visto corriendo detrás de su monóculo, e imaginándomelo entonces tan altanero, en aquel hall de Balbec, había otra forma viviente que yo había visto por primera vez en la playa de Balbec y que ahora ya tampoco existía más que en el estado de recuerdo, y era Albertín, pisando la arena ese primer atardecer, indiferente a todos y marina, como una gaviota.
A ella le había amado yo tan deprisa que, para poder salir con ella todos los días, no había ido nunca a ver a Saint-Loup desde Balbec. Y sin embargo, la historia de mis relaciones con él también atestiguaba que durante un tiempo había dejado de amar a Albertine, porque si había ido a instalarme una temporada junto a Robert en Doncières, había sido por el dolor de no haber correspondido mi sentimiento por Madame de Guermantes. Su vida y la de Albertine, conocidas tan tarde por mí, las dos en Balbec y tan pronto acabadas, apenas se habían cruzado. Era él, me repetía yo viendo a las ágiles lanzaderas de los años, me repetía yo viendo que las ágiles lanzaderas de los años tejen hilos entre aquellos recuerdos nuestros que al principio parecían los más independientes. Era él a quien yo había mandado a casa de Madame Montaigne cuando Albertine me había dejado, y luego resultaba que cada una de sus dos vidas tenía un secreto paralelo y que yo no había sospechado. El de Saint-Loup quizá me causaba ahora más tristeza que el de Albertine, cuya vida se me había vuelto tan extraña, pero no podía consolarme de que tanto la suya como la de Saint-Loup hubieran sido tan breves. Ella y él solían decirme a menudo, preocupándose por mí, «Usted que está enfermo». Y eran ellos los que habían muerto, ellos, de quienes, separadas por un intervalo en el fondo tan breve, yo podía contraponer la imagen última delante de la trinchera en el río y la imagen primera que, incluso en el caso de Albertine, carecía de valor para mí si no estaba asociada a la del crepúsculo sobre el mar. Su muerte fue acogida por François con más piedad que la de Albertine. Asumió inmediatamente su papel de plañidera y comentó la memoria del muerto con lamentaciones, con trenos desesperados. Exhibía su dolor y solo adoptaba una expresión seca, volviendo hacia otro lado la cabeza cuando yo, a mi pesar, dejaba ver el mío, que ella quería aparentar no haber visto. De hecho, como muchas personas nerviosas, el nerviosismo de los otros, probablemente demasiado parecido al suyo, la horripilaba. Ahora le gustaba exhibir sus menores tortícolis, un mareo que se había dado un golpe. Pero si yo hablaba de alguno de mis males, estoica y grave de pronto, fingía no haber oído. Pobre marqués, decía, aunque no pudiera por menos de pensar que había hecho lo imposible para no ir al frente y, una vez movilizado, para huir ante el peligro. Pobre señora, decía pensando en Madame de Marsantes, cuánto ha debido de llorar al enterarse de la muerte de su hijo. Si por lo menos hubiera podido volver a verle, pero quizás es mejor que no haya podido, porque tenía la nariz partida en dos, estaba todo desfigurado, y los ojos de François se llenaban de lágrimas, pero a través de ellas se abría camino la curiosidad cruel de la campesina. François compadecía sin duda el dolor de Madame de Mansartes de todo corazón, mas deploraba no conocer la forma que ese dolor había asumido y no poder ofrecerse su espectáculo y su aflicción. Y como le habría gustado mucho llorar y que yo la viese llorar, dijo para prepararse, me ha hecho una cosa. También espiaba en mí las huellas del dolor con una avidez que me hizo simular cierta sequedad hablando de Robert, y seguramente más por espíritu de imitación y por haberlo oído decir, pues hay clichés en las cocinas lo mismo que en los cenáculos. Repetía, no sin poner en ello, sin embargo, la satisfacción de un pobre, todas sus riquezas no le han impedido morir como cualquier otro, y ya no le sirven de nada. El mayordomo aprovechó la ocasión para decirle a François que sin duda era triste, porque suponía bien poco comparado con los millones de hombres que caían todos los días pese a todos los esfuerzos que el gobierno hacía por ocultarlo. Pero esta vez el mayordomo no consiguió aumentar el dolor de François como había esperado, porque ésta le respondió, es cierto que también ellos mueren por Francia, pero son desconocidos. Siempre es más interesante cuando son gentes que se conocen. Y François, que disfrutaba llorando, añadió aún, alguien debería cuidarse de avisarme si se habla de la muerte del marqués en el periódico. Robert me había dicho a menudo con tristeza
mucho antes de la guerra. Oh, de mi vida no hablemos. Soy un hombre condenado de antemano. Aludía al vicio que hasta entonces había conseguido ocultar a todo el mundo, pero que él conocía, y cuya gravedad tal vez se exageraba a sí mismo, como los niños que hacen por primera vez el amor o que antes incluso buscan solos el placer, se imaginan semejantes a la planta que no pueden diseminar su polen sin morir inmediatamente después. Esa exageración quizá dependía tanto para Saint-Loup como para los niños, lo mismo que la idea del pecado con la que uno no se ha familiarizado todavía, de una sensación completamente nueva, de que una sensación completamente nueva tiene una fuerza casi terrible que luego irá atenuándose. ¿O es que tenía, justificándolo, llegado el caso por la muerte de su padre, fallecido bastante joven, el presentimiento de su prematuro fin? Tal presentimiento parece desde luego imposible. Sin embargo, la muerte parece sujeta a ciertas leyes. Muchas veces se dirá, por ejemplo, que los seres nacidos de padres que han muerto muy viejos o muy jóvenes son casi forzados a desaparecer a la misma edad, arrastrando a los primeros hasta los 100 años apenas y enfermedades incurables, y los otros, a pesar de una existencia feliz y sana, llevados a la fecha inevitable y prematura por un mal tan oportuno y tan accidental, por más profundas que puedan ser las raíces en el temperamento, que sólo parece la formalidad necesaria para la realización de la muerte. Y la muerte accidental misma, como la de Saint-Loup, ligada por lo demás a su carácter, por más facetas, quizá, de cuanto he creído deber decir, ¿no sería posible que también ella estuviese inscrita de antemano, conocida sólo por los dioses, invisibles a los hombres, pero revelada por una tristeza a medias inconsciente, a medias conscientes, e incluso, en esta última medida, expresada a los demás con esa sinceridad total con que anunciamos desgracias a las que en nuestro foro interno queremos escapar y que sin embargo han de llegar, propia de quien la lleva y la percibe sin cesar en sí mismo, como una divisa, como una fecha fatal? Debió de haber estado muy hermoso en esas últimas horas, él que siempre en esta vida, aun sentado, aun andando en un salón, daba la impresión de contener el impulso de una carga, disimulando con una sonrisa la voluntad indomable que había en su cabeza triangular. Por fin se había lanzado a la carga. Desembarazada de sus libros, la torrecilla feudal se había vuelto militar, y este Guermantes había muerto más él mismo, o mejor, más de su raza, en la que se fundía, en la que ya no era otra cosa que un Guermantes, como fue simbólicamente visible en su entierro en la iglesia de Saint-Hilaire en Combray, toda revestida de paños negros sobre los que se destacaba en rojo, bajo la corona cerrada, sin iniciales de nombres de pila ni títulos, la G de Guermantes, que por la muerte había vuelto a ser. Antes incluso de ir a ese entierro, que no tuvo lugar enseguida, escribía Gilbert. ¿Acaso hubiera debido escribir a la duquesa de Guermantes? Pensaba que acogería la muerte de Robert con la misma indiferencia que yo le había visto manifestar por la de tantos otros a los que su vida había parecido estar tan estrechamente ligada, y que quizá incluso intentaría hacer ver con su espíritu Guermantes que no tenía la superstición de los lazos de sangre. Me encontraba demasiado enfermo para escribir a todo el mundo. En otro tiempo habría creído que ella y Robert se querían mucho en el sentido en que eso se dice en sociedad, es decir, que cuando estaban juntos se decían ternezas que en ese momento sentían. Pero, lejos de ella, Robert no dudaba en declararla idiota, y si a veces ella sentía al verle un placer egoísta, yo la había visto incapaz de tomarse la más mínima molestia de utilizar, por levemente que fuera, su crédito para hacerle un favor, incluso para evitarle una desgracia. La maldad de la que había dado prueba hacia él, negándose a recomendarle al general San Joseph, cuando Robert había de partir de nuevo hacia Marruecos, probaba que el afecto que le había demostrado con ocasión de su boda no era más que una especie de compensación que no le costaba nada. Por eso me quedé pasmado al enterarme de que, por encontrarse enferma en el momento de la muerte de Robert, se habían creído obligados a ocultarle durante varios días, con los pretextos más falaces, los periódicos que lo hubieran informado de esa muerte,
a fin de evitarle el choque que había de seguir. Pero mi sorpresa aumentó al saber que, cuando al fin se vieron obligados a decirle la verdad, la duquesa se pasó todo el día llorando, cayó enferma y tardó mucho tiempo, más de una semana, que para ella era muchísimo, en consolarse. Cuando me enteré de ese dolor quedé conmovido. Gracias a él todos pudieron decir, y yo puedo asegurar, que entre ellos existía una gran amistad. Mas al recordar cuántas pequeñas maledicencias, cuánta mala voluntad para ayudarse había encerrado ésta, pienso en la poco cosa que es una gran amistad entre la gente de mundo. Por otro lado, un poco más tarde, en una circunstancia históricamente más importante, aunque afectara menos a mi corazón, Madame de Guermantes se mostró, a mi parecer, bajo una luz más favorable todavía. Ella, que de soltera había dado muestras, como se recordará, de tanta de tanta impertinente audacia respecto a la familia imperial de Rusia, y que, de casada, siempre les había hablado con una libertad que más de una vez la hizo ser acusada de falta de tacto, fue quizá la única, después de la Revolución rusa, en dar pruebas de una devoción sin límites hacia las grandes duquesas y los grandes duques. El año mismo que había precedido a la guerra, había irritado no poco a la gran duquesa Vladimiro, llamando siempre a la condesa de Hohenfelsen, esposa morganática del gran duque Pablo, la gran duquesa Pablo. Ello no impide que, nada más estallar la Revolución rusa, nuestro embajador en Petersburgo, Monsieur Paleo, para el mundo diplomático, como el de la alta sociedad tiene sus abreviaturas supuestamente ingeniosas, se viera acosado por telegramas de la duquesa de Guermantes, que quería tener noticias de la gran duquesa María Pavlovna. Y durante mucho tiempo las únicas muestras de simpatía y respeto que recibió sin cesar esa princesa le llegaron exclusivamente de Madame de Guermantes. Saint-Loup fue causa, si no por su muerte, al menos por lo que había hecho en las semanas que la precedieron, de sufrimientos mayores que el de la duquesa. En efecto, al día siguiente mismo de la noche en que yo lo viera, y 2 días después de que Charlus le había dicho a Morel, me vengaré, las gestiones que Saint-Loup había hecho para encontrar a Morel habían dado resultado, es decir, que habían dado por resultado que el general a cuyas órdenes habría debido estar Morel se había dado cuenta de que era desertor. Lo había mandado buscar y arrestar, y para excusarse ante Saint-Loup por el castigo que iba a sufrir una persona por la que se interesaba, le había escrito para advertírselo. Morel no dudó de que su arresto hubiera sido provocado por el rencor de Monsieur de Charlus. Se acordó de las palabras «me vengaré». Pensó que aquello era la venganza y solicitó hacer revelaciones. Cierto, declaró, que he desertado, pero si me han llevado por el mal camino, ¿es todo culpa mía? Contó sobre Monsieur de Charlus y sobre Monsieur d'Agincourt, con el que también se había peleado, ciertas historias que, a decir verdad, no le afectaban a él directamente, pero que éstos, con la doble expansión de amantes y de invertidos, le habían contado, lo cual hizo que arrestaran al mismo tiempo a Monsieur de Charlus y a Monsieur d'Agincourt. Ese arresto causó quizá menos dolor a ambos que enterarse de lo que cada uno de ellos ignoraba, que tenía al otro por rival, y la instrucción reveló que tenía muchos otros, oscuros, cotidianos, recogidos en la calle. Por otra parte, no tardaron de ser puestos en libertad. También lo fue Morel, porque la carta escrita a Saint-Loup por el general le fue devuelta con esta anotación: fallecido, muerto en el campo del honor. El general quiso hacer por el difunto que Morel fuera enviado simplemente al frente, donde se comportó con valentía, escapó a todos los peligros y volvió, acabada la guerra, con la cruz que Monsieur de Charlus solicitara en vano para él en el pasado y que le proporcionó indirectamente la muerte de Saint-Loup. Después he pensado a menudo, recordando esa cruz de guerra olvidada en casa de Dupin, que si Saint-Loup hubiera sobrevivido, no le habría sido difícil hacerse elegir diputado en las elecciones que siguieron a la guerra.
con la espuma de estupidez y el fulgor de gloria que ésta dejó tras de sí, y cuando, si un dedo de menos, aboliendo siglos de prejuicios, permitía entrar, gracias a un matrimonio brillante en una familia aristocrática, la cruz de guerra, aunque hubiera sido ganada en los despachos, bastaba para entrar, tras una votación triunfal, en la Cámara de Diputados, casi en la Academia Francesa. La elección de Saint-Loup, debido a su santa familia, habría hecho derramar mares de lágrimas y de tintas a Monsieur Arthur Meyer. Pero acaso amaba con demasiada sinceridad al pueblo para llegar a conquistar los sufragios del pueblo, que sin embargo le habría perdonado sin duda en consideración a sus cuarteles de nobleza sus ideas democráticas. Saint-Loup las hubiera expuesto desde luego con éxito ante una cámara de aviadores. Bien es verdad que esos héroes la habrían comprendido, así como algunas rarísimas mentes superiores, pero gracias al enharinamiento del bloque nacional también se había repescado a los viejos canallas de la política, que siempre son reelegidos. Los que no pudieron entrar en una cámara de aviadores mendigaron para entrar por lo menos en la Academia Francesa, los sufragios de los mariscales, de un presidente de la República, de un presidente de la Cámara, etc. No habrían sido favorables a Saint-Loup, pero lo eran a otro habitué de Juppé, al diputado de Acción Liberal, que fue reelegido sin competidor. No se quitaba el uniforme de oficial de segunda reserva, aunque la guerra hubiese acabado hacía tiempo. Su elección fue saludada con alegría por todos los periódicos que habían confluido en su nombre, por las damas nobles y ricas que ahora solo llevaban andrajos por un sentimiento de conveniencia y el miedo a los impuestos, mientras que los hombres de la bolsa compraban sin parar diamantes, no para sus mujeres, sino porque, perdida toda confianza en el crédito público de cualquier país, se refugiaban en esa riqueza palpable, haciendo subir así la de Beers, en 1000 francos. Tanta estupidez molestaba un poco, pero hubo menos oposición al bloque nacional cuando de pronto se vio a las víctimas del bolchevismo, grandes duquesas en harapos, cuyos maridos habían sido asesinados en una carretilla, cuyos hijos habían sido apedreados después de haberlos dejado sin comer, hecho trabajar en medio de abucheos, arrojados a pozos porque se creía que tenían la peste y podían contagiarla. Los que habían llegado a huir reaparecieron de pronto. La nueva casa de salud a la que me retiré no me curó más que la primera, y pasaron muchos años antes de que la dejase. Durante el trayecto que hice en tren para volver por fin a París, la idea de mi carencia de dotes literarias que en otro tiempo había creído descubrir por la parte de Guermantes, que había reconocido con más tristeza todavía durante mis paseos cotidianos con Gilbert, antes de volver para la cena, bien entrada la noche, a Tansonville, y que la víspera de dejar esa propiedad más o menos había identificado, leyendo algunas páginas del diario de los Goncourt, con la vanidad, con la mentira de la literatura, con esa idea, quizá menos dolorosa, más triste aún, si le daba como objeto no una enfermedad mía particular, sino la inexistencia del ideal en que había creído, esa idea que hacía mucho no me había vuelto a la mente, me golpeó de nuevo y con una fuerza más lamentable que nunca. Fue, lo recuerdo, en una parada de tren en pleno campo. El sol iluminaba hasta la mitad de su tronco una línea de árboles que seguía la vía de ferrocarril. Árboles, pensé, ya no tenéis nada que decirme, mi corazón enfriado ya no os oye. Estoy, sin embargo, aquí en plena naturaleza. Pues bien, con frialdad, con hastío, mis ojos constatan la línea que separa vuestra frente luminosa de vuestro tronco de sombra. Si alguna vez he podido creerme poeta, ahora sé que no lo soy. Quizás en la nueva parte de mi vida, tan reseca que empieza, podrían inspirarme los hombres lo que ya no me dice la naturaleza. Mas los años en que tal vez hubiera sido capaz de cantarla no volverán nunca. Pero al darme ese consuelo de una observación humana posible que viniera a ocupar el lugar de una inspiración imposible, sabía que no buscaba otra cosa que ofrecerme un consuelo, que yo era el primero en saber que carecía de valor. Si realmente hubiera tenido un alma de artista,
¿Qué placer no habría sentido ante aquella cortina de árboles iluminados por el sol poniente, ante aquellas florecillas de talud que se alzaban casi hasta el estribo del vagón, cuyos pétalos podría contar y cuyo color me guardaría mucho de describir como harían tantos buenos literatos, porque puede esperarse transmitir al lector un placer que no se ha tenido. Con la misma indiferencia había visto, algo más tarde, las lentejuelas de oro y naranja con el que acribillaba las ventanas de una casa. Y por último, con la hora había avanzado, había visto otra casa que parecía construida en una sustancia de un rosa bastante raro. Mas había hecho estas diversas constataciones con la misma absoluta indiferencia que si, paseando por un jardín con una dama, hubiera visto una hoja de cristal y un poco más lejos un objeto de una materia análoga al alabastro, cuyo color insólito no me hubiera sacado del más lánguido aburrimiento, aunque por cortesía hacia la dama, por decir algo y también para demostrar que había observado aquel color, habría señalado al pasar el cristal coloreado y el trozo de estuco. De igual modo, en descargo de conciencia me indicaba a mí mismo, como alguien que me hubiera acompañado y que hubiera sido capaz de sacar más placer que yo, los reflejos de fuego en los cristales y la transparencia rosa de la casa. Pero el acompañante, a quien había hecho constatar esos singulares efectos, era de naturaleza menos entusiasta, sin duda, que muchas personas bien dispuestas a las que entusiasman una visión semejante, porque había tomado conocimiento de aquellos colores sin ninguna clase de alborozo. Mi larga ausencia de París no había impedido que antiguos amigos continuasen, dado que mi nombre seguía en sus listas, enviándome fielmente invitaciones, y cuando de nuevo en casa encontré junto a una para una merienda dada por la Berma en honor de su hija y de su yerno, otra para una matiné que debía tener lugar al día siguiente en casa del príncipe de Guermantes, las tristes reflexiones que había hecho en el tren no fueron uno de los menores motivos que me aconsejaron asistir. No vale realmente la pena privarme de llevar la vida de hombre de mundo, me había dicho, puesto que quizá para el famoso trabajo al que desde hace tanto tiempo espero cada día ponerme al día siguiente, no estoy hecho ya para él, y que quizá incluso no corresponde a ninguna realidad. A decir verdad, esta razón era totalmente negativa y se limitaba a privar de su valor a las que habrían podido apartarme de aquel concierto mundano. Pero la que me hizo ir fue ese nombre de Guermantes, salido de mi mente desde hacía tanto tiempo como para despertar en mí, cuando lo leí en la tarjeta de invitación, un rayo de mi atención que fue a sacar del fondo de mi memoria una sección de su pasado, acompañado por todas las imágenes del bosque patrimonial o de las altas flores que entonces lo escoltaban, y para que recobrase a mis ojos el encanto y el significado que le encontraba en Combray, cuando, al pasar por la calle de Loiseau, antes de volver a casa, veía fuera de ella como una laca oscura el vitral de Gilberto el Malo, sire de Guermantes. Por un momento los Guermantes habían vuelto a parecerme totalmente distintos de las gentes del mundo, incomparables con ellas, con toda criatura viviente, así fuera soberana, seres salidos de la fecundación de aquel aire agrio y ventoso de aquella sombría ciudad de Combray donde había transcurrido mi infancia y el pasado que se percibía en la callejuela a la altura del vitral. Había tenido ganas de ir a casa de los Guermantes, pero si eso hubiera debido acercarme a mi infancia, y a las profundidades de mi memoria donde la percibía. Y había seguido releyendo la invitación hasta el momento en que, revelándose las letras que componían aquel nombre tan familiar y tan misterioso como el nombre mismo de Combray, hubieran recobrado su independencia y dibujado ante mis ojos fatigados una especie de nombre que yo no conocía,
Como mamá iba precisamente a un pequeño té a casa de Madame Sacerat, reunión que ella sabía de antemano muy aburrida, no tuve ningún escrúpulo en ir yo a casa de la princesa de Guermantes. Cogí un coche para ir a casa del príncipe de Guermantes, que ya no vivía en su antiguo palacete, sino en otro magnífico que se había hecho construir en la avenida del Bois. Entre los errores de la gente del gran mundo, uno es no comprender que, si quieren que creamos en ellos, antes deberían creer ellos en sí mismos, o al menos respetar los elementos esenciales de nuestra creencia. En la época en que yo creía, incluso aunque sabía lo contrario, que los Guermantes vivían en determinado palacio en virtud de un derecho hereditario, penetrar en el palacio del brujo o del hada, hacer que ante mí se abrieran las puertas que no ceden mientras no se haya pronunciado la fórmula mágica, me parecía tan arduo como tener una entrevista con el propio brujo o la propia hada. Nada me resultaba tan fácil como hacerme creer a mí mismo que el viejo criado, contratado la víspera o proporcionado por Potter y Chabot, era hijo, nieto, descendiente de los que servían a la familia mucho antes de la Revolución, y tenía una infinita buena voluntad para llamar retrato de antepasado al retrato que había sido comprado el mes anterior en Bergen-Jeum. Pero un encanto no se trasvasa, los recuerdos no pueden dividirse, y del príncipe de Guermantes, ahora que él mismo había dejado al desnudo las ilusiones de mi creencia yendo a vivir a la avenida del Bois, ya no quedaba gran cosa. Los techos que había temido ver desplomarse cuando se había anunciado mi nombre, y bajo los cuales aún hubiera flotado para mí gran parte del encanto de los temores de antaño, cubrían las veladas de una americana sin interés alguno para mí. Por naturaleza, las cosas no tienen poder en sí mismas, y al ser nosotros quienes se lo conferimos, algún colegial burgués debía de tener en ese momento ante el palacete de la avenida del Bois los mismos sentimientos que yo en otro tiempo ante el antiguo palacete del príncipe de Guermantes. Y es que él todavía estaba en la edad de las creencias, mientras que yo la había superado, y había perdido ese privilegio, como tras la primera juventud se pierde el poder que tienen los niños de disociar entre fracciones digeribles de leche que ingieren. Es lo que obliga a los adultos a tomar la leche, por mayor prudencia, en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, mientras los niños pueden mamarla indefinidamente sin tomar aliento. El cambio de residencia del príncipe de Guermantes tuvo al menos esto de bueno para mí, que el coche que había venido a recogerme para llevarme y en el que hacía estas reflexiones hubo de atravesar la calle que va hacia los Campos Elíseos. Estaban en esa época muy mal pavimentados, pero desde el instante en que entré en ellas no me sentí menos apartado de mis pensamientos por esa sensación de extrema dulzura que se tiene cuando de golpe el coche corre con más facilidad, con mayor dulzura, sin ruido, como cuando habiéndose abierto a las verjas de un parque, nos deslizamos por las avenidas cubiertas de una arena fina o de hojas muertas. Materialmente no era nada de eso, pero de pronto sentí la superposición de los obstáculos exteriores porque de hecho ya no existían para mí. Sentí la supresión de los obstáculos exteriores porque de hecho ya no existían para mí el esfuerzo de adaptación o de atención que hacemos incluso sin darnos cuenta ante las cosas nuevas. Las calles por las que pasaba en ese momento eran las mismas, hacía tanto tiempo olvidadas, que antaño tomaba con François para ir a los Campos Elíseos. El suelo sabía por sí mismo a dónde debía ir. Su resistencia estaba vencida. Y como un aviador que tras una penosa carrera en tierra despega bruscamente, me iba elevando despacio hacia las alturas silenciosas del recuerdo. Entre todas las calles de París, para mí siempre destacarán estas, hechas de una materia distinta de las otras. Cuando llegué a la esquina de la calle Royal, donde en otro tiempo estaba el vendedor al aire libre de las fotografías que gustaban a François, me pareció que el coche arrastrado por centenares de antiguas vueltas
no podía hacer otra cosa que girar por sí mismo. No atravesaba las mismas calles recorridas por los transeúntes que estaban de paseo ese día, sino un pasado resbaladizo, triste y dulce. Estaba hecho además de tantos pasados diferentes que me resultaba difícil reconocer la causa de mi melancolía, si se debía a aquellas caminatas para encontrarme con Gilbert, y con el temor de que ella no viniese, a la vecindad de cierta casa donde me había dicho que Albertín había ido con André, al significado de vanidad filosófica que parece tomar un camino 1000 veces seguido con una pasión que ya no existe y que no ha dado fruto, como aquel por el que después de almorzar hacía yo carreras tan presurosas, tan febriles, para contemplar, frescos todavía de cola, el cartel de Fedra y el de Domino Noir. Llegado a los Campos Elíseos, como no tenía demasiadas ganas de oír todo el concierto que se daba en casa de los Guermantes, mandé parar el coche y me disponía a apearme para dar algunos pasos a pie cuando fui sorprendido por el espectáculo de un coche que también estaba parado. Un hombre, con los ojos fijos, encorvado, estaba más posado que sentado en su fondo, y hacía para mantenerse derecho los esfuerzos que habría hecho un niño al que hubieran recomendado portarse bien. Pero su sombrero de paja dejaba ver una indómita selva de pelo enteramente blanco. Del mentón le fluía una barba blanca, como la que pone la nieve a las estatuas de los ríos en los jardines públicos. Era al lado de Lupin que se desvivía por él, Monsieur de Charlus, convaleciente de un ataque de apoplejía del que yo no había sabido nada. Solo me había dicho que había perdido la vista, pero no se trataba más que de achaques pasajeros, porque de nuevo veía muy bien, y que, a menos que hasta entonces se hubiera teñido y le hubieran prohibido someterse a semejante fatiga, más bien había vuelto visible y brillante, como una especie de precipitado químico, todo el metal que despedía, y de que estaban saturados, como otros tantos géiseres, los mechones, ahora de plata pura, de su cabellera y de su barba, mientras había impuesto al viejo príncipe destronado la majestad shakespeariana de un rey Lear. Los ojos no habían permanecido ajenos a esa convulsión total, a esa alteración metalúrgica de la cabeza, pero por un fenómeno inverso había perdido todo su fulgor. Lo más conmovedor, sin embargo, era notar que ese fulgor perdido era el orgullo moral, y que gracias a él la vida física e incluso intelectual de Monsieur de Charlus sobrevivía al orgullo aristocrático que durante un tiempo se había visto formar cuerpo con ellas. Así, en ese momento, también dirigiéndose sin duda a casa del príncipe de Guermantes, pasó en Victoria Madame de Saint-Aubert, a quien el barón no encontraba bastante chic para su gusto. Jupin, que cuidaba de él como de un niño, le susurró al oído que era una persona conocida suya, Madame de Saint-Aubert, y al instante, con un esfuerzo infinito, pero con toda la aplicación de un enfermo que quiere mostrarse capaz de todos los movimientos que todavía le resultan difíciles, Monsieur de Charlus se quitó el sombrero, se inclinó y saludó a Madame de Saint-Aubert con el mismo respeto que si hubiera sido la reina de Francia. Quizá en la dificultad misma que Monsieur de Charlus tenía para hacer semejante saludo había un motivo para hacerlo, sabedor de que conmovería más con un acto que, doloroso para un enfermo, se volvía doblemente meritorio de parte de quien lo hacía y halagüeño para aquella a quien iba dirigido. Los enfermos, como los reyes, exageran la cortesía. Quizá también había además en los movimientos del varón esa falta de coordinación que sigue a los trastornos de la médula y del cerebro, y sus gestos iban más allá de su intención. En cuanto a mí, vi en aquello más bien una especie de dulzura casi física, de desapego de las realidades de la vida, que tanto impresionan a aquellos a los que la muerte ya ha hecho enterrar en su sombra. El afloramiento de los yacimientos argentados de su pelo revelaba un cambio menos profundo que aquella inconsciente humildad mundana
que invertía todas las relaciones sociales, que humillaba ante Madame de Saint-Gobain, sociales, que humillada ante Madame de Saint-Gobain, que hubiera humillado ante la última de las americanas en condiciones por fin de disfrutar de la cortesía hasta entonces inaccesible para ella del varón, lo que parecía el más altivo de los esnovismos, porque el varón seguía viviendo, seguía pensando. Su inteligencia no se había visto afectada, y más de lo que hubiera hecho determinado coro de Sófocles sobre el orgullo abatido de Edipo, más que la muerte misma y cualquier oración fúnebre sobre la muerte, el saludo solícito y humilde del varón a Madame de Saint-Gobain proclamaba lo que tiene de frágil y de perecedero el amor a las grandezas de la tierra y todo orgullo humano. El señor de Charlus, que antes no hubiera consentido en cenar con Madame de Saint-Gobain, la saludaba ahora inclinándose hasta el suelo. Saludaba quizá por ignorancia del rango de la persona a la que saludaba, pues un ataque puede llevarse los artículos del código social lo mismo que cualquier otra parte de la memoria. Quizá por una falta de coordinación de los movimientos que transponía al plano de la humildad aparente la incertidumbre, de no ser por eso altanera, que había tenido sobre la identidad de la dama que pasaba. La saludó con esa cortesía de los niños que van tímidamente a saludar a las personas mayores por indicación de su madre. Y un niño sin el orgullo de los niños era lo que se había vuelto. Recibir el homenaje del señor de Charlus era para ella todo el esnovismo, como para el varón había sido todo el esnovismo negárselo. Ahora bien, aquella naturaleza inaccesible y preciosa que había conseguido hacer creer a una Madame de Saint-Gobain que era esencial para él, Monsieur de Charlus lo aniquiló de un solo golpe mediante la diligente timidez y el celo asustadizo con que se quitó un sombrero del que, todo el tiempo que por deferencia dejó su cabeza descubierta, se desbordaron los torrentes de su cabellera plateada con la elocuencia de un buceo. Cuando Dupin hubo ayudado al varón a apearse y yo hube saludado a éste, me habló muy deprisa, con una voz tan imperceptible que no pude distinguir lo que me decía, lo cual le arrancó, cuando por tercera vez se lo hice repetir, un gesto de impaciencia que me asombró por la impasibilidad mostrada hasta entonces por su rostro y debida sin duda a un resto de parálisis. Pero cuando por fin me acostumbré a ese pianísimo de las palabras susurradas, me di cuenta de que el enfermo conservaba absolutamente intacta su inteligencia.